Hola, en el vídeo anterior ya conté cómo empezó la temporada de Cría Record del Kakapo del 2019 y en este vídeo os voy a seguir contando cómo va el crecimiento de los pollitos, cuántos han nacido y todo eso. Así que, acompañadme. Como ya os conté, los cuidadores de los Kakapos se fueron llevando todos los huevos hasta la cabaña donde ellos se quedan, allí en la isla, y los fueron incubando artificialmente para evitar que se pudieran romper en los nidos. Así que, después de 25 días de incubarlos, el 30 de enero, el día de mi cumpleaños, nació el primer Kakapo de este año, así que fue el mejor regalo que me podían hacer. Se trata de Waikawa 2A 2019, que ha sido el récord del Kakapo que ha nacido más temprano. El anterior récord fue el 17 de febrero, que son 18 días más tarde, así que esta temporada de cría ha sido la que ha empezado más temprano que nunca. Este nombre es un nombre temporal. Waikawa es porque su madre se llama Waikawa, 2 porque es el segundo huevo que puso, A es la primera nidada que puso y 2019 por el año. Este nombre después ya cuando crecen se lo van cambiando y este en concreto, por ser el primero, ya le pusieron nombre y se llama Koitatea, que significa enero en maorí. Al principio cuando nacen con todo el plumón pegado al cuerpo, que parecen viejitos, un poquito feo, pero enseguida cuando se les seca el plumón ya se hace una bolita blanca y son súper adorables. Y durante las primeras horas de vida solo les dan agua y al segundo día ya empiezan a darle comida y les dan como un 60% de su peso al día. Así que imaginaros este año, como han tenido tantos pollitos, vaya caos para darle de comer a todos. Así que tenían que, para identificarlos, para saber cuál era cada uno, les pintaban con laca de uña un puntito de color aquí en la cabeza. Como allí en la cabaña de la isla no tienen capacidad para tener a tantos Kakapos, lo que hacían era que se iban llevando los pollitos en tanda hacia Dunedin, que es una ciudad que está lo más cerca posible en la isla grande de Nueva Zelanda, la isla sur, y allí lo iban criando en un sitio especial para ellos. Cuando ya cumplían unos 10 días o así, se los traían de vuelta a la isla y allí de noche, mientras la madre salía del nido para buscar comida, ellos le daban el cambiazo y le cambiaban un huevo de mentira que tenían incubando por un pollito. Entonces ellos se quedaban, los cuidadores se quedaban en una tienda de campaña como a 50 metros del nido y con una cámara iban viendo cómo la madre reaccionaba cuando descubría el pollito en su nido. Ten en cuenta que para muchas de ellas, como esta, como Queenie, era la primera vez que veían un pollito en su vida. Así que no sabían cómo iban a reaccionar, si iban a saber qué tenían que darle de comer o qué iban a hacer. Por suerte, la mayoría han sido muy buenas madres y le han dado muy bien de comer a los pollitos. Conforme han ido naciendo más y más Kakapos, han hecho lo mismo. Los crían a mano los primeros días y después se los ponen a las hembras para que los cuiden ellas. Siempre es mejor que los críen las propias madres para que no tengan demasiada impronta del ser humano. Como pasó con Sirocco, que por ejemplo ese lo criaron solo, entonces él se siente como una persona, no se siente como un Kakapo. Entonces lo que hacen ahora, si tienen que cuidarlo a mano, es tenerlo de dos en dos, nunca solo. Lo bueno de este año, como ha habido tanto rimo, que es la fruta que comen los Kakapos, han conseguido poner pollitos en todos los nidos. En algunos nidos han puesto 2 pollitos y en 5 nidos han puesto 3 pollitos, que esta es la primera vez que pasa en un montón de años. Vamos, es que nunca se ha visto 3 pollitos en un nido. Y es que ha sido la segunda vez en 35 años que ha madurado el rimo. En otros años, como el 2009, tuvieron que criar a mano a casi todos los pollitos. Igualmente, a los primeros Kakapos que nacieron, sí han tenido que seguir cuidándolos a mano, pero bueno, han sido solo 8, en comparación con 2009, que casi todos fueron criados a mano, bastante bueno. Los van alimentando unas 8 veces al día y para eso les dan así en los lados del pico, para que ellos aprendan a pedir la comida, porque es importante que lo hagan esto cuando estén después con las madres. Y así ellos van haciendo el reflejo de pedir la comida. También cuando nacen, los primeros días tienen que estar a 36 grados y después esta temperatura se la van bajando cada día 1 grado. Porque luego en el nido en verdad suele hacer bastante frío. La estrella de esta temporada ha sido sin duda Waikawa, que es este Kakapo que se puede adoptar y yo he adoptado para Paquito, que es la hija de Aranga y Blaze y nieta de Lisa, que esto es lo bueno de los Kakapos, que son tan pocos que se puede seguir el árbol genealógico de todos. Bueno, pues Waikawa nació en 2011, fue el primer Kakapo que nació de un huevo, que fue incubado artificialmente desde que fue puesto,
y se convirtió en 2016 en la kakapo más joven en criar con éxito, con solo 5 años. En 2016 tuvo 4 huevos, todos fértiles, pero por desgracia hubo una inundación en su nido y 3 de los 4 se murieron. Así que a la única que sobrevivió la llamaron Macorea, que significa superviviente. Este año ha puesto 4 huevos en cada nidada, es decir, 8, todos fértiles, o sea, el 100% de fertilidad, que eso es súper raro. Y el primer kakapo que nació, el que nació en mi cumpleaños, fue suyo también. Y de la segunda nidada tuvo uno que nació al día siguiente de un atentado que hubo en Nueva Zelanda, en una mezquita. Así que a ese pollito lo llamaron Kotaitanga, de que los nombres se los traen. Kotaitanga, que significa solidaridad o unidad. Su abuela, por su parte, Lisa, que ya adopté otro año y sobre la que hice un vídeo, que podéis ver aquí al final de este vídeo, este año fue la única en su isla que se apareó, pero no puso ningún huevo. Así que no hay ningún pollito este año para Lisa. En Semana Santa se dieron cuenta de que Solstice, una kakapo, había disminuido su actividad. Entonces fueron a su nido pensando que podía estar enferma, pero se dieron cuenta que lo que tenía era que había puesto una tercera nidada. O sea, esta es la primera vez que pasa en la vida, que un kakapo ponga 3 nidadas el mismo año. Por desgracia, todos los 3 huevos que puso eran infértiles, así que bueno, eso hizo que en total se pusieran 252 huevos este año, que esto, si lo piensas, es el 60% de todos los huevos que se han puesto desde el 1981 hasta 2018, que se han puesto 411 en todos esos años, pues este año 252, o sea, 60% de todo eso. Pero de esos 252, solo 117 eran fértiles, que era el 46% solo, y de esos 117 solo nacieron 86, y de esos 86 solo quedan vivos hoy por hoy 73. Pero es lo que pasa, no se pueden contar los kakapos hasta que ya salen del nido, porque siempre se mueren muchos, y ya os contaré las razones por las que se han muerto algunos. En fin, 73 vivos este año por ahora, que todavía no se ha terminado la temporada. De estos, 35 son hembras y 38 son machos, que esto está bastante bien, este ratio. Tenemos en cuenta que sea macho o hembra está influido por el peso de la hembra cuando pone los huevos, ya que si la hembra pesa más de la cuenta, esos huevos serán machos posiblemente, y si la hembra pesa menos de la cuenta o su peso ideal, serán hembras. Esto es un poco por selección natural, porque si la hembra pesa mucho, podrá dar machos que pesan mucho y que podrán tener mucho éxito. Sin embargo, si la hembra es normalita, pues puede tener hembras que siempre van a criar. Pero total, a los 30 días más o menos le ponen un chip a todos los pollitos para no perderlos. A los 76 días empiezan a salir del nido de noche a investigar los alrededores. Pero hasta los 150 días no se considera que el kakapo es adulto y ya los cuentan en el número global, les ponen un nombre y ya se considera que han salido del nido. Por su parte, los 8 kakapos que criaron a mano fueron de los 8 primeros que nacieron, así que esos ya están casi grandes, pero no pueden soltarlos directamente desde el recinto donde los crían a la naturaleza, no. Tienen que pasar por una fase de adaptación en un recinto bastante grande, con árboles naturales, y ahí ya les ponen situaciones de la vida real, o sea, tienen que aprender qué plantas se comen, cuáles no, tienen que aprender a taparse de la lluvia, y muchas veces les tienen que rociar agua para que ellos se escondan, así que no es tan fácil sacar a la naturaleza un kakapo. Y después ya de esta fase, ya sí podrán sacarlo a la isla y que vivan como kakapos libres que son. Pero también, ya que este año han nacido tantos kakapos, el siguiente problema que se plantea es dónde vamos a poner tantos kakapos, porque es que ya no hay sitio en las islas que tienen. Así que ya tienen que buscar nuevas islas sin depredadores. Para eso tienen que erradicar ratas, ratones, comadrejas, armiños, gatos, todo eso. Tienen que quitarlo de la isla. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy.
Si tengo tiempo haré una tercera parte en la que hablaré de las enfermedades que han tenido algunos cacapós y que han muerto bastante por culpa de esta enfermedad. Hablaré también de la primera operación que se ha hecho en el cerebro de un cacapó y otras cosas que vayan surgiendo con el número final de los que salen a la naturaleza, de los que pasan a la vida adulta. Hasta entonces, Paquito y yo dejamos hasta el próximo vídeo. Paquito, ven. Y os dejo con el cuadro que he estado haciendo todos estos meses de un cacapó. Espero que os guste. Paquito, pórtate bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. No olvidéis ver el vídeo de Lisa, la cacapó, y la primera parte de este vídeo, de la puesta de huevos, los apareamientos, el espermacóptero, todo eso. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Ah!